Bien, muy buenos días, amigos televidentos, amigas televidentas. De nuevo, su servidor y amigo Jorge Borges Rodríguez, saludándolos, deseándoles que pasen una jornada muy positiva, muy provechosa. Y y pues para platicarles, pues entre recuerdos, opiniones, este tipo de cosas, ahí la llevo, ¿verdad? Eh, y, y creo que pues la atención de ustedes pues me es muy valiosa, me es muy agradable, estimulante. Y se las agradezco por lo pronto, ¿no? Por lo tanto. Entonces, bueno, miren, vamos a hablar de ciertas cosas, ciertos entre recuerdos y observaciones que he ido en estos 2 días eh, engarzando, ¿verdad? Comienzo porque vi una retransmisión de algo que pasa en Palacio Nacional. Actualmente, bueno, seguido pasan ahí reuniones del presidente. En la parte que son la parte muy bonita que corresponde, vaya, la sala de la tesorería es bonita, pero la zona del despacho, donde está el despacho presidencial, donde están la sala de juntas del gabinete, donde están otros salas ahí que tienen utilidad para algo tan complicado como es el ejercicio de la presidencia de la República. Y veo aquello pues muy restaurado. Tengo entendido que se terminó de restaurar en el sexenio del doctor Cedillo. Se terminó de restaurar el palacio. Había dejado de usarse simplemente para el grito. Se usaba la sala inmediata, el balcón y a retirarse porque estaban componiendo estructuralmente Palacio Nacional. Tanto Palacio Nacional como la Catedral Metropolitana sufrieron daños de dos fuentes. Uno, la construcción de la línea 2 del metro, que tanto nos ha servido a todos, a los capitalinos y a los que venimos de cerca de la capital, ¿no? De Texcoco, Naucalpan, Cuautitlán, todo eso, ¿verdad? A todos nos ha servido mucho esa línea 2 y otras líneas, ¿verdad? Pero por lo pronto hacerla alteró los suelos y eso afectó tanto a Palacio Nacional como a Catedral. Otra cosa que afectó fue el haber destapado el, la, el, los vestigios del Templo Mayor. Eso, y el Templo Mayor está subiendo y entonces lo demás está bajando, ¿verdad? Pero no baja parejo. Eh, eh, Entramos gracias a la televisión hasta el despacho del presidente, ¿verdad? Que por cierto es el mismo que hay una foto de López Mateos con esos muebles. O sea, les dieron su manita de gato, están muy bonitos. Pero ya llevan sus años, creo que de época o Porfirio o algo así. Bueno, tanto Palacio como Catedral estaban pandeados. De Catedral podíamos entrar a Catedral y ver una inmensa plomada que colgaba de la cúpula y donde indicaba qué tan desviada estaba de su nivel la catedral. Bueno, se salvó la catedral, se salvó el palacio porque los ingenieros nivelaron la catedral y yo creo que recimentaron abajo, que sigue en pie ese hermoso edificio, que es todo un compendio de varios estilos, ¿verdad? Hay un estilo herreriano, sobrio, duro. Herreriano no por hierro, sino porque se llamaba Herrera, uno de los principales arquitectos que en España daban vigor a este estilo. Y tenemos el churrigueresco en el Sagrario. Churriguero también, churrigueresco por el apellido de una familia de arquitectos españoles, los Churriguera, que parece ser que uno de ellos vino a México y aquí, si allá hacían cosas barrocas,
este compa que vino a México hizo cosas barroquísimas. ¿Por qué? Porque los artesanos mexicanos de tradición indígena pues se volvieron sumamente floridos, ¿verdad? Entonces uno ve muy bonito, muy exagerado de adornos, ¿verdad? Y eso, bueno, a muchos no les gusta, a mí me gusta. A mí me gustan muchos estilos, ¿verdad? El churrigueresco me gusta mucho. Lo que empezaron con Gurdias a hacer en la madera, en los retablos, luego lo hicieron en la piedra y eso es precioso, ¿verdad? Bueno, lo hicieron con cincel, ¿verdad? Los escultores indígenas sin cinceles de metal hicieron Coatlicue, el calendario azteca, todas esas joyas de la escultura prehispánica, ¿verdad? Bueno, miren, entonces tenemos eso, es padre la catedral y además tiene herreriano, churrigueresco y neoclásico, ¿verdad? Por la influencia de Manuel Tolsá que hizo esa soberbia cúpula, ¿verdad? Y bueno, pues da gusto. Empecé recordándome, pensando en Palacio Nacional, me fui acordando de la catedral y de ahí me fui mentalmente hasta por la calle de Tacuba hasta la Plaza Manuel Tolsá, el nombre del que hizo la cúpula, que la plaza se llama Manuel Tolsá porque ahí está el caballito, una escultura que hizo don Manuel Tolsá, ese gran artista valenciano que vivió y murió en México, y que enfrente, en el lado sur de la calle de Tacuba, hizo ese precioso edificio neoclásico que es el Palacio de Minería. Ese no fue un palacio que haya cambiado de funciones como el de la Inquisición, sino un palacio que directamente fue para tener ahí escuela de minería, porque la minería parecía ser el futuro del país. Bueno, ese edificio me gusta mucho, los areolitos que están en la entrada, el soberbio patio, y bueno, ahí fue la Facultad de Ingeniería en una época. Hice yo un par de exámenes ahí, de dibujo y eso. Ahí estuvo domiciliada la Sociedad Matemática Mexicana un tiempo. Y bueno, lo malo es que ese hermosísimo edificio se pasa uno a los callejones, a las calles de junto y ve cómo el edificio está pando, ¿eh? Está así, ¿eh? Pero bueno, si los ingenieros mexicanos nivelaron la catedral, parece ser que también le han metido mano al edificio de minería, al Palacio de Minería, y lo están también nivelando. Espero que va a ser más lento, ¿verdad? La planta es mayor y bueno, ahí tenemos un bello edificio que invito a todos a conocerlo. Enfrente, a espaldas del caballito, está el Palacio de Comunicaciones. Bueno, miren, el Palacio de Minería es colonial, pero por poco y no lo es, porque lo inauguraron por ahí por 1800, el año 1800, poquito antes de la independencia o algo así. Entonces, pero es colonial porque fue en la época de la colonia. El de enfrente no, el de enfrente, que es el Palacio de Comunicaciones, que es hermosísimo, también de cantera gris, como los del Valle de México. Es de un arquitecto italiano que vino a México traído por don Porfirio Díaz para que hiciera una serie de edificios que mostraran que nuestro país estaba dejando de ser un país salvaje, ¿verdad? Que andaba en guerras a todo tiempo, ¿verdad? En violencia y eso. Desgraciadamente volvió la violencia, ¿verdad? Pero bueno, quería mostrar eso. Y las fiestas de centenario, fue ese tipo de cosas, ¿verdad? Es un bello edificio de estilo neoclásico, ¿verdad? Más moderno, neoclásico, de un arquitecto italiano, cuyo nombre no recuerdo, y que afortunadamente o agarró mejor suelo que el edificio del frente, que es el Palacio de Minería, o lo cimentaron mejor, ¿verdad? Yo creo que lo cimentaron mejor pensando ya en lo que pasaba en el de minería. Ya está muy bien. Junto al de minería está un edificio que a muchos no les gusta porque dicen que es el adorno es un estilo renacentista fuera de tiempo. Bueno, pero a mí me gusta
un chorro, que es el edificio de Correos. Y me gusta mucho meterme y ver toda esa soberbia, esos fierros así, adornos de herrería, de lo que eran las cajas donde uno iba a comprar sellos y eso o iba a franquear las cartas que uno mandaba. Y tiene una escalera preciosa y unos volúmenes del cubo central padrísimos, ¿verdad? Arriba hay el último piso hay un museo que en un tiempo exponían arte y luego creo que se volvió de la Secretaría de Marina. Entonces, bueno, pero es un edificio muy bonito, a mí me gusta mucho. Y ese también lo cimentaron bien. Ese sí se sabe, bueno, sí sé yo, ¿verdad? Que mi saber es escaso y disparejo. Que lo cimentaron con la técnica de Chicago. Bueno, en Chicago hubo una técnica. Por cierto, la Universidad de Illinois estuvo ya en las épocas postrevolucionarias muy conectada con la ingeniería mexicana. Eso es muy cierto. Pero una cimentación estilo Chicago. Y ahí aguanta, el edificio está a nivel de la calle, ¿verdad? Igual que el de comunicaciones. El de atrás, atrás de ese está hacia el sur del Palacio de Correos está el Banco de México, y debajo del Banco de México pusieron sobre la calle de 5 de Mayo, pusieron las bóvedas, ¿verdad? Para guardar el oro y eso. El oro metal, no el periquito, el oro, ¿verdad? Y enfrente el edificio Guardiola, pero el edificio Guardiola es un estilo Art Deco muy moderno, muy para acá. Creo que Art Deco. No, en Art Deco es mucho más para acá. Y creo que lo sobrecimentaron, me parece que lo pilotearon hasta el antiguo fondo lacustre. Y por lo tanto el edificio Guardiola parece como que se ha levantado. No se ha levantado, lo demás se ha hundido, ¿verdad? La calle de Tacuba, San Juan de Letrán, las calles de juntos se han hundido, ella no. Entonces ahí está saliendo el edificio Guardiola. Pero enfrente, o sea, o los terrenos de ahí juntito eran más sólidos, más estables, o estos ha pasado la cuestión del hundimiento. Yo creo que ha sido el tipo de cimentación. Porque otro que fue ahí enfrente, cerquitita todo de la Plaza Tolsa, está Bellas Artes. Y Bellas Artes se empezó a hundir, ¿verdad? Parte que se empezó a hundir y parte que empezó la revolución, se acabó la lana, se quedó ahí la estructura de acero que se trajo de Estados Unidos, y que se siguió hundiéndose un poco, entonces pensó inclusive no terminarla, ¿verdad? Pero parece ser que se medio estabilizó y también le hicieron algunas obras de afianzarla por abajo, ¿verdad? Entonces hay un hundimiento respetable ahí, ¿verdad? Entonces se ve pues que les dio temor, ¿verdad? Sin embargo, ahí está, lleva un chorro de años, desde el año 34 para acá, ya va a cumplir 90 años. El Palacio de Bellas Artes, y ahí está, y voy seguido porque luego hay exposiciones, hay muy buenas, y a veces he ido a conciertos, ¿verdad? Hay suerte, ¿verdad? Y bueno, ha aguantado afortunadamente. Me gusta mucho también ese edificio. Será todo lo ecléctico que me digan, o todo lo recargado, y es poco nacional el mármol, ¿verdad? Ese mármol blanco es de Italia, no es de Puebla ni nada de eso, es de Italia. Y bueno, tenemos eso, ¿verdad? Y luego
pues han pasado muchas cosas con el suelo. Si nos vamos por Paseo de la Reforma, llegamos a la Columna de la Independencia, que esa, como el Guardiola, está muy bien cimentada hasta el piso lacustre, y entonces lo que se ha hundido es el resto del Paseo de la Reforma y las avenidas de junto, y entonces parece como si la torre haya subido. Este, pues lo que han hecho es un talud circular alrededor y una glorieta muy amplia, ¿verdad? Si se siguieras hundiendo, podrían seguir ampliando la glorieta, ¿verdad? Ampliándola para los lados y listo, ¿verdad? O sea, con la columna no hay problema. Hubo problema cuando tembló en el 57, se cayó el ángel. El escultor tenía en su taller cómo rehacerlo y lo rehizo y ahí está. Afianzaron muy bien la estructura de la columna, y entonces ahí va. Y se pudo salvar. Bueno, el que no se pudo salvar en cuanto a proyecto original fue el Palacio Legislativo, que era la Plaza de la República. Mira, cuando uno va, a uno le enseña, a alguien, algún visitante le enseña a uno el monumento a la Revolución, te dice, mira qué bonita loma se encontraron para ponerlo, ¿no? No, pues no hay ninguna loma. Es que si el Guardiola se ha levantado 3 metros, 2 metros, y la torre y la columna de la Independencia unos 3, ¿verdad? Eh, este, los terrenos de junto de lo que es el Monumento a la Revolución, o sea, la colonia tabacalera, se hundió a lo bárbaro. ¿Por qué se hunde? Bueno, porque, miren, esto era suelo lacustre. Si quitamos el agua, poquito se compactan las arcillas. El suelo del Valle de México es básicamente arcilloso. Se compactan un poco, pero no mucho, ¿verdad? Si le pone uno calles así que ya no dejan, digo, porque llueve y la tierra sigue absorbiendo agua, ¿verdad? Si es un terreno agrícola, como lo fue la mayor parte del Valle de México después de secar el lago de la Laguna de México, era terreno agrícola, pues la lluvia siguió penetrando, entonces no se compactó demasiado. Si le ponemos una calle encima que no deja pasar el agua, pues se compacta más, ¿verdad? Pero si lo que hacemos es sacar agua del subsuelo, el hundimiento es bestial, y eso es lo que pasó en toda la zona cercana a la Plaza de la República. En la colonia tabacalera y en otros lugares había pequeñas fábricas. Colonia tabacalera, una de las fábricas de cigarros, andaba por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, sacaban agua para todo y ponían pozos, ¿verdad? De hecho, cerca del Monumento a la Revolución, en las calles de la Tabacalera, hay un poste muy grandote y muy grande, como muy ancho, como de 8 o 10 pulgadas de diámetro. Un poste que no tiene nada, no tiene base y no tiene foco arriba, ni cables, ni nada. Ese poste no es poste, es un tubo de un pozo, de un antiguo pozo, que estuvo sacando agua, ¿verdad? Y bueno, el suelo se compactó 12 metros, ¿verdad? Es de 12 metros el poste. Un poste de luz es como de 8 o 9, ¿verdad? Metros de altura. Este era de 12, ¿no? Y más ancho, ¿verdad? Entonces, todo eso se hundió. Entonces, el Palacio Legislativo fue de las últimas obras que se empezaron. Era más caro, era mucho fierro que había que importar, de Estados Unidos supongo también, de Ohio, toda esa zona allá, Pensilvania, en fin, de las zonas acereras de aquel tiempo. Y se hizo, se puso la estructura de la cúpula central y se cimentó muy bien. Por eso está en lomita, ¿verdad? El monumento hizo la lomita donde está, ¿no? Y no sé qué pasó con la estructura lateral, pero era demasiado larga, y ahí sí, si no estaba bien y parejamente cimentada, y como el hundimiento no es parejo,
parece ser que se rompió. La estructura que estaba viendo hacia el Zócalo, ¿verdad? O sea, la estructura lateral, yo soy la cúpula, la estructura lateral era norte-sur más o menos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso parece ser, se dobló y bueno, ya fue un desastre. Y también a finales, en la época inmediatamente post-revolucionaria, pues no, no se pudo continuar, ¿verdad? Además que había muy poco dinero, ¿verdad? Y no se quería consentir demasiado, darle demasiadas cosas a los legisladores. Era muy concentrado el poder en el poder ejecutivo. Y bueno, esto pasó. Tuvieron la buena idea y el buen ofrecimiento de que el arquitecto Obregón Santacilia pues tenía un proyecto, hizo un proyecto para el monumento a la revolución actual. ¿Verdad? Que a mí me gusta también, todo eso me gusta, y, y bueno, dicen por ahí que vendieron los fierros viejos de los lados y que con eso sacaron para la cantera cantera había mucho por muchos lados, ¿verdad? Y artesanos también y albañiles. Se hizo, bueno, a lo mejor sí sirvió vender los fierros, pero lo fundamental es que ahí está el monumento y es otro lugar que es simbólico de la capital de nuestro país. Ah, caramba, ya se me pasó otra vez el tiempo. Bueno, empecé a hacer recordatorios, ¿verdad? Cuidado con dejar a un viejo ponerse a recordar, ¿verdad? Es mi caso. Me despido, muchísimas gracias, hasta la próxima.